Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian con otro super tema para continuar este proceso de transformación, de aprendizaje que nos va a llevar a una mejor calidad de vida, no solamente mentalmente, también emocionalmente, físicamente, espiritualmente y en nuestras relaciones. Y bueno, vamos a hablar sobre la intoxicación emocional, porque eso es algo muy común ahorita, con tanto estrés, con tantas situaciones, con tanta inseguridad, que de repente una cosa, que de repente otra, las noticias, no solamente las generales, las que nos dan a nosotros, las que descubrimos, en fin, toda esta situación personal y también colectiva que estamos viviendo. Y bueno, ¿cómo yo puedo determinar si estoy emocionalmente intoxicada? Ahí le va. Primeramente, síntomas cognitivos. Regularmente una persona que emocionalmente está intoxicada, que ya se rebalsó, que ya sobrepasó la tolerancia, es alguien que sufre de mala memoria, tiene dificultad para concentrarse, es una persona que inconscientemente ya piensa negativo, porque esa intoxicación emocional está afectando ya a su forma de pensar. Ya se está generando un hábito hacia lo que es estar esperando ya las malas noticias, como se acostumbra a decir, ¿no? Entonces, es muy importante no estar intoxicado emocionalmente y saber manejar esas emociones, esas respuestas emocionales correctamente, porque también hay síntomas emocionales. ¿Cuáles son esos? El más común son los cambios de humor. Otro es la irritabilidad, todo me enoja, todo me altera, todo me prende. O la tendencia a deprimirse de cualquier situación, por más pequeña que sea. Y eso es porque como ya hay una intoxicación emocional, cualquier cosita dispara el gatillo y se va acumulando y se va haciendo como la olla de presión, ¿no? Que se va acumulando hasta que empieza a pitar. También hay síntomas conductales y es muy importante que toda esta información que usted está escuchando la vaya aplicando, se vaya usted autoanalizando, vaya usted viéndose si usted se encuentra en esta categoría. Entre la conducta o síntomas conductales podríamos decir que uno está en lo que es la alimentación, ya sea que como de más o que se me va el hambre. Por lo regular es comer de más. Es lo que conocemos, come por ansiedad. No come para nutrirse, come por comer, porque eso le da un alivio, le da un descanso, le ayuda a mantenerse relajado. Otra es el aislamiento. Si usted se da cuenta de que antes salía, que antes se relacionaba, posiblemente esté emocionalmente intoxicado. Y por eso se está aislando, porque no tiene ya la energía que tenía antes, ya que la intoxicación emocional, una de las cosas que hace es drenarme energéticamente. Procrastinación es otra. No empieza las cosas o las empieza y no las termina y va postergando y postergando, incluso en cosas vitales como pagar sus recibos a tiempo. Espera que estén en rojo, ya están a punto de cortárselos. Toda esa procrastinación también es una forma de comportarse cuando estamos emocionalmente intoxicados. ¿Por qué? Porque, repito, la intoxicación emocional drena mi energía y si no tengo energía, pues tampoco tengo motivación. Eso es algo muy importante de identificarlo. También están los síntomas físicos. Hay muchas enfermedades psicosomáticas y hay muchas enfermedades que también vienen por una intoxicación emocional. Por ejemplo, hay condiciones del sistema gastrointestinal. Una persona que ya tiene un buen tiempo sufriendo de inflamación, de cólicos, periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, siente que se ahoga, que le falta el oxígeno después de comer o cuando está comiendo, o de repente mira lucecitas, en fin, cada persona es diferente. Ya fue a ver a muchos profesionales en la salud y le dijeron que no tiene nada, que está perfectamente, y esa persona se siente muy mal. Entonces posiblemente ese sea un síntoma físico
de una intoxicación emocional, porque hay alguna situación que trae por ahí, que no ha podido superar, que no ha podido o no sabe cómo manejarla, y hoy vamos a aprender cómo manejar las emociones para poder salir de ese estado de intoxicación emocional. Y bueno, cuando hablamos de síntomas en las relaciones, pues la incoherencia es una de las primeras señales de que yo estoy intoxicado emocionalmente, y la incoherencia es cuando mis pensamientos son una cosa y no actúo en coherencia con mis palabras, o mis palabras con mis actos. O de hecho, es cuando digo voy a hacer una cosa y no la hago, pienso que no voy a decir esto y lo digo. Entonces eso genera un conflicto interno que se proyecta también en la relación. Las relaciones tóxicas precisamente de ahí vienen, de dos personas intoxicadas emocionalmente, y digo las dos, porque es muy común y muy fácil pensar que la persona que agrede o la persona que controla o que manipula es la tóxica, sí, pero la otra persona que lo permite y que lo tolera también es una persona tóxica, que está intoxicada emocionalmente, y por eso no tiene la energía, no tiene la motivación para salir de esa condición. Y bueno, es importante el mantener presente que las emociones se disparan automáticamente, son reacciones psicofisiológicas, porque se generan en la psique, pero se manifiestan en el cuerpo también. Entonces es muy, muy valioso mantener eso. Es decir, si usted cree que con inteligencia emocional ya no vamos a sentir esas emociones, ya no se van a disparar, no, no es así. Las emociones es algo que es parte de nuestra humanidad y siempre va a estar presente, siempre se va a disparar, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos modificar es nuestra forma de interpretar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de pensar. Y bueno, ¿por qué es importante aprender a manejar mis emociones? Bueno, cuando yo aprendo a manejar mis emociones y trabajo lo que es la inteligencia emocional, eso me lleva a conocerme más, y volvemos a este proceso de autoconocimiento en el que estamos, porque me lleva a autocontrolarme, a autodisciplinarme, a trabajar en mí, a identificar qué es lo que hay detrás de esa emoción que se disparó. Y bueno, cuando hablamos del disparador, como que aquí le dimos al centro del tema de hoy. ¿Por qué? En este reto en el que estamos de autoconocimiento, de autotransformación, cada vez que yo descubro algo de mí, eso me lleva a motivarme, a hacer un plan, a buscar las estrategias correctas para trabajar en ello, para mejorarlo, para transformarlo, para transmutarlo, sea lo que sea. Entonces, cuando yo identifico cuál fue el disparador, qué fue lo que me hizo enojar. Imagínese usted, una persona me dijo que estoy gorda. Así. Pasó una persona, imagínese, pasó una persona y me dijo, vieja gorda. Y yo me enojé, pero me cegué, me puse mal. Ok, esa es una respuesta normal, la emoción. Pero la inteligencia emocional entra en acción en el momento que digo, Olga, un momento. Primeramente, ¿qué sentiste? Enojo. Ok. ¿Qué fue lo que jaló el gatillo? Pues las palabras de esa persona que me dijo, vieja gorda. Ok. Siguiente, vamos a comprender la emoción. Ya vimos que el gatillo fueron la palabra de esa persona. Ok. La emoción se presentó porque o hay una necesidad que tengo insatisfecha, o hay un límite que no he puesto o que no se está respetando, o hay un complejo por una baja autoestima. Posiblemente yo no me siento gorda y no estoy gorda, pero eso es de los dientes para afuera, porque quizás haya un complejo donde sí me siento gorda, y cuando esa persona me dijo vieja gorda y se disparó la emoción y me puse a analizarla, ¿qué cree que descubrí? Que sí, que hay un complejo, que aunque no esté gorda me siento gorda. Ding, 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 ding. Ya le dimos. De eso se trata. La inteligencia emocional me va a llevar a autoconocerme. En cuanto yo descubro
que tengo un complejo, que hay una situación dentro de mí interna, obviamente empiezo a poner manos a la obra y a trabajar en ese complejo. ¿De dónde viene? ¿Cuándo se generó? ¿Cuánto tiempo tengo con él? ¿Y por qué se está alimentando y se está manifestando y no se va? Entonces la inteligencia emocional me lleva a ese autoconocimiento para poder ver cuáles son esas necesidades insatisfechas, repito, cuáles son esos límites que no se han puesto o que no están siendo respetados, o cuáles son esos complejos o situaciones internas que están generando que yo responda de esa manera. Y bueno, también sucede cuando me enojo, pero no porque alguien más, o sea que es diferente cuando el disparador viene de afuera o cuando el disparador es interno. Vamos a poner un ejemplo de esto. Imagínense que quiero hacer algo y no lo puedo hacer. Y eso me genera frustración. Y la frustración, pues es enojo. Me enojo. Inmediatamente me paro y digo, ok, Olga, ¿qué estás sintiendo? Estoy frustrada porque no puedo hacer esto. Ok. Segundo punto, ¿qué hay detrás de la frustración? ¿Qué es? ¿Es alegría? No. ¿Es tristeza? No. ¿Es miedo? No. ¿Es enojo? Sí. Ok, ya la identifiqué. Es enojo. Estoy enojada. Estoy frustrada porque no lo puedo hacer. Ok. ¿Por qué no lo puedo hacer? Ahí es donde descubro que es porque pienso que no tengo los recursos que necesito para hacerlo. Si los recursos son externos y no los tengo físicamente, entonces me lanzo a la tarea de buscar quién los tiene para poder hacer lo que quiero hacer. Pero si el recurso es interno, y en los recursos internos está la disciplina, está la motivación, está la planeación, entonces inmediatamente me pongo a trabajar en mí para poder generar esos recursos que necesito para lograr lo que yo quiero hacer. ¿Se da cuenta la importancia de aplicar la inteligencia emocional en nuestra vida? Es una herramienta más, repito, que nos lleva a ese proceso de autoconocimiento en el que hemos estado trabajando ya. Esta es nuestra tercera semana. Yo la verdad deseo que así como yo le estoy echando ganas aplicando todo lo que les comparto, que ustedes también vayan a la par mía aprovechando todas estas herramientas, todos estos tips que les doy, y que así como veo yo mi crecimiento y puedo ver una diferencia entre la semana pasada y esta semana, usted también lo pueda ver en su persona. Y bueno, vamos a continuar. ¿Por qué es importante manejar esa toxina emocional? Bueno, esa toxina emocional, cuando yo la elimino de mi cuerpo, cuando yo la elimino de mi mente, cuando yo la elimino de mis emociones y ya no estoy intoxicada, obviamente voy a tener más claridad mental, voy a tener más energía, voy a tener, muchas cosas que necesito para vivir feliz, para vivir en armonía. Pero aquí no termina el beneficio de la inteligencia emocional, sino que esa energía del enojo la puedo utilizar para hacer algo. Quizás ejercicio, ¿por qué no? Me pongo y hago ejercicio y ahí me sale toda esa energía, quemé calorías, aparte transporté nutrientes, hubo una buena oxigenación y me siento súper, me siento increíble, me siento maravillosa. Entonces, yo tengo el poder de transmutar cualquier emoción que esté atravesando. ¿Ok? Eso es algo importante. Me ayuda a concientizarme de mí misma y también me ayuda a concientizarme de los demás. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a identificar quiénes son las personas que jalan esos gatillos y por qué. Lo dije hace rato, quizás no he puesto límites claros y ahí está mi oportunidad para trabajar en ellos. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Bueno, 4 pasos, pero ahorita se los voy a explicar uno por uno. El primero es identificar las emociones. ¿Cuál es la emoción? Como le dije hace rato, eso es muy importante. Segundo, entenderla, por qué la siento, por qué se disparó. Tercero, regularla, no dejar que me controle, no dejar que me manipule. Cuarto, usar esa emoción a mi favor, transmutarla, transformarla, utilizar esa energía para hacer algo bueno, algo de beneficio. Cuando yo
uso la inteligencia emocional, entonces me conozco tan bien que no me voy a exponer, no me voy a poner en una situación donde me pueden atropellar, porque ya me conozco. Ya sé cuáles son los disparadores de las situaciones con las que estoy trabajando y ya no me evidencio, ya no me pongo en esa situación. Esa herramienta de autoconocimiento es tan valiosa y tan importante porque me lleva a autoanalizarme. Me analizo cuáles son mis respuestas, por qué respondo así, de dónde vienen. Me llevan a autocontrolarme, a ejercer el dominio propio, a ejercer la templanza. ¿Cómo puedo yo estar en control? Darme la libertad de vivir la experiencia emocional, sí, pero sin atropellar, sin dañar, sin causar ninguna situación que vaya a aumentar el conflicto y me lleve a terminar con un nivel más alto de toxina emocional. Eso no es lo que necesito, pero también la inteligencia emocional me lleva a practicar la empatía. Una empatía que no me va a llevar a juzgar ni a condenar, sino una empatía imparcial en amor que me lleva a entender las posibles causas cuando es una situación externa de por qué esa persona se comportó como lo hizo, o por qué me dijo lo que me dijo, o por qué me miró como me miró, por decir algo. Entonces aquí también la empatía juega un papel muy importante y la automotivación, porque como le dije, después de todo, las emociones son energía y yo las puedo canalizar hacia donde yo quiera y me conviene hacerlo a mi favor. Pero bueno, ahí le va el proceso, ¿ok? Póngase bien listo. 1 es detectar la emoción que hay detrás de sus acciones, conectarse con ella y entender cómo influye y buscar su origen. Por eso mencioné anteriormente, ¿cuál puede ser el origen? Una necesidad que no ha sido satisfecha, un límite que no ha sido establecido o que no está siendo respetado, un complejo quizás, alguna baja autoestima que está por ahí, o si es interno, el que usted cree que le falta algún recurso, alguna falta de recurso interno. Una vez que usted identifica el origen, entonces ahora sigue entender cómo me siento y por qué. ¿Por qué me siento así? Una vez que usted ya sabe si lo que sintió fue tristeza, enojo, quizás fue vergüenza, cualquier emoción que haya sido, es importante entender las emociones. Y para entenderlas le voy a compartir esta información. La tristeza se presenta cuando hay una pérdida y me prepara para superarla. La ira se presenta en forma de ataque cuando me estoy defendiendo o también en forma de ataque o respeto cuando me estoy defendiendo o cuando creo que me van a atacar. Y el miedo es el sentir que no tengo los recursos para enfrentar el reto que se me está presentando. Entonces es importante ver que detrás de cada emoción negativa en realidad no hay una mala intención, es una respuesta inconsciente de mi parte para protegerme de algo, para defenderme de algo. Aquí la clave es saber esta información, identificar la emoción, trabajarla y no quedarnos ahí en ese nivel de intoxicación. El miedo, obviamente, es la falta de recursos, ya lo dije. Y el número 3 es conocer las manifestaciones fisiológicas. Muchas veces he conocido personas que dicen, ay, a mí yo no me había dado cuenta que cada que me enojo pelo los ojos o cada que me enojo se me ponen las mejillas rojas. O sea, a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos y es importante observarnos, analizarnos cuáles son nuestras respuestas fisiológicas ante estas emociones negativas. ¿Qué pasa cuando se enoja? Es de las personas que grita, es de las personas que avienta cosas, es de las personas que levanta la voz o es de las personas que se queda callado, que no dice nada o quizás se da la media vuelta y se va y se desaparece por un buen rato. ¿Cuáles son sus reacciones fisiológicas? Cuando tiene tristeza, por ejemplo, que se pone a llorar, se le bajan los hombros, conózcase, es muy importante porque cuando yo me voy conociendo, voy sacándole partido a todo lo que me sucede.
Por lo tanto, es importante el recordar que las emociones, los pensamientos juntos generan los sentimientos. ¿Cómo es eso? Dijimos que la emoción es una respuesta automática. Ok. La forma como yo interpreto con mi pensamiento esa respuesta automática es lo que genera el sentimiento. Y bueno, la buena noticia aquí es que los pensamientos y el comportamiento son modificables. Y la otra noticia, que no es mala, es buena, es que las emociones se disparan porque somos seres emocionales y eso nos separa de los animales, eso nos separa de otros reinos que hay. Y bueno, el punto número 4 sería aquí. ¿Qué pasa si pierdo el control? ¿Qué pasa si me enajeno, si me ciego, si me bloqueo y no escucho y no puedo procesarlo y no puedo respirar y quiero golpear? ¿Qué pasa? Ok, muy sencillo. Mire, respire profundo. ¿No le funciona? Vaya y lávese la cara con agua bien fría. ¿No le funciona? Báñese todo con agua bien fría. ¿No le funciona? Échese aire. Póngase un ventilador de frente y verá que el aire le va a calmar. ¿No le funciona? Póngase a hacer ejercicio, pero dele con ganas para que saque toda esa toxina y la sude. Y lo último, que me funciona a mí mucho, cuando yo me enojo porque me pasó algo y me ciego y no lo puedo procesar, aunque conozco muy bien la inteligencia emocional, también suele suceder. ¿Cuál es el plan B? Me voy a dormir, me duermo 1 hora, 2 horas y cuando me levanto, ¿qué cree? Como si nada, ya pasó el cubetazo. Entonces, eso también es importante, saber cuáles son esas áreas de escape o esas formas de trabajar cuando usted perdió el control. Lo peor que podemos hacer cuando perdemos el control es consumir cafeína, azúcar refinada o tomar alcohol. Por favor, no lo haga, no le va a ayudar. Número 5, practicar la empatía, pero esa empatía imparcial que le lleva a entender las posibles razones de por qué esa persona actuó de esa manera. Cuando es externo, quizás esa persona se quiere proteger de usted porque posiblemente piensa que usted le va a causar daño. O quizás se está defendiendo porque siente que sus palabras de usted o sus actitudes o acciones le están atacando. Hay que ponernos en los zapatos de la otra persona para poder entender las posibles razones de su reacción. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a llevar a no andar también sudando calenturas ajenas cuando volteamos el proceso. Número 6, escribir un diario emocional. Se hizo un estudio de muchas personas con escáner cerebral para quienes escribían diarios emocionales. Escribían sus emociones positivas y sus emociones negativas y utilizaban todo el proceso. Decían, me enojé, el gatillo que disparó mi enojo fueron X palabras de tal persona en este contexto y comprendo, y escribían todo el proceso de lo que es la inteligencia emocional, de los 4 pasos que ya les mencioné y que ahorita se los voy a recordar. Y las personas que hicieron ese estudio descubrieron que ellos, por estar escribiendo este diario emocional, gozaban de una salud mental, de una paz mayor que personas que no lo hicieron. Entonces es muy importante. ¿Qué voy a escribir en ese diario? 1, lo voy a hacer de emociones positivas y de emociones negativas. Primera pregunta, ¿qué me generó la emoción? Segundo, ¿cómo reaccioné ante esa emoción? Tercero, ¿qué voy a modificar de esa emoción? Son los pasos para hacer su diario emocional que le llevarán a darle un poco de descanso y de paz y a soltar toxina mental, que es la que andamos ahí, piense y piense la situación y no la soltamos y no la procesamos y nos imaginamos un montón de cosas y ahí anda. Es importante escribirlo, no se le vaya a olvidar. Mándeme mensajes de texto al 702-365-8000 si tiene alguna pregunta de cómo hacerlo o si tiene algún testimonio que quiera compartir, cómo le está ayudando a aplicar esta herramienta. Y el paso número 7 de la inteligencia emocional es lo que conocemos como asertividad emocional. Es decir, aprendo a comunicar mis emociones de una forma clara, de una forma
correcta para que la otra parte no se ofenda, no se altere, sino que pueda comprenderme y haya una mejor empatía en los dos lados. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a aprender a hacer esto? El proceso es muy sencillo. Siempre voy a hablar en primera persona. Me siento así. Me siento así. Me siento asustada. Ese es el primer paso. ¿Cómo me siento? Y describir la emoción. Segundo es cuál es la conducta de esa persona que me hace sentir así. Me siento asustada cuando conduces a alta velocidad. El punto número 3 es la situación en el autopista o el freeway. Lo voy a repetir. Me siento asustada cuando conduces a alta velocidad cuando vamos en el freeway o en la autopista. Esa es una forma de utilizar la asertividad emocional, una forma de comunicarme en lugar de ir gritándole, ¡bájale! ¡Vamos a chocar! Y empezar a hacer un show ahí que le va a estresar más y que si es una persona que también trae su toxina emocional por ahí, puede que le meta más la pata y entonces sí, va a acabar más asustada, más enojada o más asustado o enojado si estamos hablando de la otra parte. Ahí le va un ejemplo para una persona que trabaja en una oficina y que ya tiene una situación, puede decir, me siento poco valorado, ahí está, ya la emoción, porque llevo 5 años sin aumento de sueldo, ahí ya está diciendo la conducta del otro lado, en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. ¿Se da cuenta que ahí están los 3? 1, me siento, emoción. 2, cuando haces, conducta de la persona. 3, en la situación, pum, ahí me pone el contexto. Esa es la forma más correcta de comunicarse. Cuando hablamos de respuestas emocionales, en una clase anterior, no recuerdo en cuál, yo le decía que no es lo mismo que venga y yo le hable en su cara y le diga, no me hagas daño, a que yo le diga, trátame con amor. ¿Se ve? ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso es importante comunicarnos correctamente. Y bueno, aquí le va el resumen de los 4 pasos más importantes de la inteligencia emocional para que a partir de hoy usted, al igual que yo, los empiece a practicar. Número 1, identifique la emoción. ¿Qué emoción es? Número 2, entiéndala. ¿Por qué se disparó? Y recuerde, cuando usted se enfoca en el disparador, en el gatillo que la aventó, usted ahí va a encontrar cuál es la necesidad que usted necesita satisfacer, cuáles son los límites que hay que reforzar o hay que establecer, cuáles son los posibles complejos o situaciones de autoestima o heridas del alma que hay que trabajar, o cuáles son esos recursos que usted internamente considera que no tiene o externamente se pone y los busca. Tercero, regular las emociones. O sea, cuando usted conoce su respuesta fisiológica y usted empieza a tomar control, usted cambia su lenguaje, cambia su tono de voz, cambia su respiración y usted empieza a tener autocontrol. Y el número 4 es utilizar esa emoción a su favor, a su beneficio. Usar esa energía, ya que las emociones son hechas de la misma sustancia, usted puede transmutarlas, usted puede transformarlas a su favor. Por eso es importante, si de repente yo hablaba con una persona y me dice, es que yo soy muy enojona y empiezo a gritarle a los niños. Y le dije yo, ok, ¿qué es lo que más se le dificulta a usted de las labores de la casa? ¿Qué es lo que no le gusta hacer? Ay, a mí, mire, a mí pónganme a cocinar, pónganme a planchar, a lavar, a cocinar, pero no me pongan a barrer ni a trapear. Ok, le dije, vamos a hacer una prueba. ¿De verdad usted quisiera controlarse? Sí, me dijo la señora. Bueno, la siguiente vez que usted se le presenten esas emociones, antes de intoxicarse emocionalmente y bloquearse, póngase a barrer, póngase a trapear. Hágalo una semana y yo en una semana le estoy llamando. ¿Trato? Trato, me dijo la señora. Le llamé en una semana y le digo, ¿qué húbole? ¿Qué tal está yendo? ¿Cómo le va con la barrida y la trapeada? No, me dijo, doctora, muchas gracias. Sí es verdad, nosotros podemos utilizar esa energía negativa en cosas positivas. Mire, al principio agarraba la escoba y quería agarrar a escobazos a los chamacos, pero dije, no, yo le hice una promesa a la doctora y se la voy a cumplir. Así que los dejo con esta información. Por favor, aplíquenla como lo estoy haciendo yo. Si hay algún tema que quieren que comparta,
Mándenme un mensaje de texto al 702-365-8000. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. No se quede con la bendición, comparte este video con personas que se puedan beneficiar y no olvide regalarnos un like cuando acabe de ver el video. Aquí abajo también puede hacernos comentarios. Así que gracias por su tiempo, gracias por su espacio, que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.